Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 16. Continuaremos hablando acerca de los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Y hablaremos de ello. Estaremos comenzando en el verso 3, capítulo 16 de Apocalipsis, verso 3. A la letra dice así la santa palabra de Dios, de la siguiente manera. Verso 3 del capítulo 16 de Apocalipsis dice: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y ésta se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser que había en el mar. Hay ciertas versiones que lo dicen de una manera un poco diferente. Hay ciertas versiones que lo dicen de una forma diferente. De hecho, hay una que quisiera compartirla con ustedes. Y es la versión de la traducción del lenguaje actual. Y es que cuando el lenguaje es más sencillo. Si vamos al verso 2, ¿sí? y me ayudas a ponerle el verso 2 ahí, y luego yo leo para que usted escuche la versión del lenguaje actual, y esto es lo que hace un tiempo decía yo a los hermanos: mire, hermano, cuando usted lea la Biblia, por favor observe qué clase de Biblia está leyendo, porque luego se confunden o luego comienzan a pensar de otra manera. Mire, el verso 2 dice: y el primer ángel fue y vació su copa sobre la tierra, y todo lo que tenía la marca del monstruo. ¿Cómo dice ahí? Dice la bestia, aquí dice del monstruo. Entonces esta es la versión del lenguaje actual. Dice del monstruo, y adoraban su estatua. Le salió una llaga terrible y dolorosa. El segundo ángel vació la copa sobre el mar, y el agua del mar se convirtió en sangre, como la sangre de los que mueren asesinados. Ahora, acá da un poco más. Así murió todo lo que tenía vida en el mar. Ahora, sin embargo, yo quiero que vayamos al verso 3. En el verso 3, en nuestras Biblias común, el lenguaje es más diferente. Dice: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. En otras palabras, cuando nosotros hablamos acerca, se recuerda que estuvimos hablando primero acerca de todo aquello que había sido anterior de la ira de Dios, pero eran nomás simplemente por partes. Ahora no, ahora es todo el mar. Ahora, el mar se va a convertir en sangre, pero cuando se convierte en sangre, la sangre se va a formar como sangre coagulada, no como la que pasó allá en Egipto. En Egipto parecía el agua allá del Nilo, realmente estaba convertida ¿en qué? En sangre, pero no una sangre coagulada. Aquí está diciendo como de muerto, de tal manera que no se puede beber. No se puede, porque al contrario, tiene un olor malo, un olor desagradable. Ahora, si algunos nunca han estado, yo sé que algunos de los mayores hemos estado en lugares donde
matan reses y la misma res donde cuando despide su sangre y cae al piso, cae a tierra y va pasando el tiempo, echa mal olor. Ahora imagínense cómo será a todos aquellos que les gusta el mar, a todo aquello que proviene del mar. Es más, prácticamente todo lo que viene del mar quedará, yo me quiero imaginar por un momento, a ver, ¿a cuántos les gusta la gelatina y les gusta que le pongan algo en medio? Sí, imagínense el mar, porque así quedarían los peces. Los peces quedarían prácticamente, ¿qué? En medio de la sangre coagulada o el líquido coagulado que sería la sangre. Entonces parecería más bien una especie de gelatina, sacándola y de esa manera. Ahora, pero el problema es que no sería una gelatina que tenga un olor agradable, sino sería que algo que tiene un olor espantoso. Imagínense. Ahora, todo esto son plagas postreras. Todo esto es profetizado. Ahora, algunos de nosotros quizás llegaremos, otros quizás no. Pero llegaremos a ver eso. Pero hay una advertencia clara de parte de Dios en medio de todo esto. Lo que sucede es que a nosotros no nos gusta ser realistas. Y hace un instante, antes de comenzar el servicio, compartía con los hermanos. A veces a nosotros no nos gustan que nos hablen con la realidad. No nos gustan que nos hablen con la realidad. A nosotros no nos gustan nos disgusta más bien que nos digan la verdad. Nos creamos enemigos. Pero imagínense por un momento cuando usted va al médico y usted va al médico porque algo le duele, pero usted no quiere que el médico le diga la realidad de lo que usted tiene. Usted es esperanzada y todavía sale peleando con el médico y le dijo, no, pero que el médico acá. Pero si nosotros nos hemos descuidado, ¿qué quiere que? Así es la vida del cristiano, nosotros nos descuidamos. Para el día que comparezcamos delante de Dios, ¿con qué le vamos a salir? Si de todas formas Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Por lo tanto, es importante que nosotros empecemos a pensar en todo esto. Ahora, los alimentos producidos ya a esta etapa, los alimentos producidos por el mar van quedando atrás. Ya prácticamente ya no hay nada que la tierra misma vaya a producir a través de ¿qué? De las aguas de los mares. Los mares ya hay una cosa terrible. Veamos el verso 4. Vamos al verso 4. El verso 4 dice, y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtió, ¿qué dice? Otra vez. Ahora no. Ahora si yo quiero que vaya llevando la secuencia, porque ahora no es sobre el mar. Ahora es sobre las aguas dulces, sobre donde nosotros sacamos la fuente de la mitad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque realmente nosotros vivimos, el hombre resiste hasta 8 días sin tomar agua. Ahora, aguantas los 8 días, pero ahora, imagínense cómo va a ser eso. Qué terrible va a ser aquello que realmente cuando la Biblia está diciendo y las fuentes de las aguas, los ríos, los lagos, los pozos, todo eso se convierta completamente el agua realmente en sangre. Pero yo quiero que vea algo más. Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis 8, verso 10, y ahí hablamos de las trompetas. Y mire, en las trompetas, cuando es con las trompetas, es una forma parcial, pero lo que ha quedado del resto es ahora
lo que completamente el Señor va a terminar. Dice el verso 10, y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ahora, todo esto sucede con una tercera parte. O sea, que quiere decir que van a quedar 3 partes más. Pero ahora el Señor en esta última etapa está diciendo completamente que ahora es todo. Ahora ya no hay oportunidad. Pero a medida que nosotros vamos observándolas, nos vamos dando cuenta que creo que el hombre está más pronto a venir delante del Señor y a arrepentirse de sus actos, ¿correcto? Porque ¿quién no se va a arrepentir cuando todo se le va cerrando? Y la única manera es de venir delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros para todo esto. Pero mire lo que dice el verso 6, del verso 5 al 7 en Apocalipsis. Por favor, acompáñenme ahí. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque ha juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues la merecen. También oí otro ángel desde el altar, decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La justicia de Dios, y aquí hay algo interesante en medio de todo esto, es que aquí hay una doxología, o sea, una exaltación a Dios, en medio del derramamiento de la ira de Dios, y convirtiendo el mar, las aguas dulces en sangre. Le de los ángeles hace un intervalo, hace un intermedio allí para exaltar a Dios, porque solo a Él le pertenece la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Y es los ángeles viniendo y adorando al Señor. Por eso Él dice el verso 5, y oí al ángel de las aguas. Ahora, cuando dice aquí esta parte, y oí el ángel de las aguas, es que el Señor tiene ángeles ya estipulados para cada trabajo, para cada obra que Él realiza. A este ángel lo tiene para que tenga control sobre las aguas, a otro control sobre los vientos, a otro control sobre el fuego, y cada uno de ellos lo tiene así. Y yo me preguntaba: Señor, ¿y esto qué tiene que ver con la iglesia? A ver, yo le voy a decir algo, comenzando de aquí enfrente hasta la parte de atrás. Vaya levantando su mano y luego la va bajando. Vaya levantando su mano, comiencen a levantar la mano y vayan bajándola. Vamos, el que sigue. Ahora, cada uno de nosotros, y usted me dirá: ¿por qué lo hizo a la ola mexicana? No, lo hice para que usted se dé cuenta que cada uno de nosotros tenemos dones. Y así como los ángeles que Dios tiene para cada uno de sus juicios o para cada uno de sus trabajos, así Dios ha dado dones a los hombres. Y no nos ha dado los dones, porque a veces nosotros pensamos y decimos: esto es mi don, a mí nadie me va a venir a pedir cuenta, porque al fin y al cabo yo lo manejo y yo lo hago como quiera. No, el don no te lo dio Dios para que te gloríes en Él. Dios no te dio el don para que te sientas la última Coca-Cola del desierto. No, Dios no te dio ese don para que tú vengas y menosprecias a tus hermanos. Dios te dio ese don para que lo pongas al servicio de la iglesia. Para eso dio dones a los hombres, para Él glorificar su nombre en medio de la congregación. Pero a veces nosotros pensamos que los dones que Dios nos ha dado
son para exaltación nuestra. No, nos equivocamos. Los dones, e incluso Efesios, el apóstol Pablo en el libro de Efesios nos declara a nosotros que nos ha dado dones, pero son para la edificación de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora veamos cómo Dios hace, cómo el Señor hace las cosas tan especiales. Aquí también el Señor está dando muestras de cómo Él, también a los ángeles, a sus servidores, los tiene estipulados para cada trabajo. Ahora yo le pregunto, ¿y a usted qué Dios le ha puesto en sus manos? Ahora yo le pregunto, ¿usted lo está haciendo? ¿O se rasca la cabeza y dice, no, yo lo hago cuando yo quiero? Pues sígase rascando la cabeza, no se preocupe. Pero ahora mismo, en un ratito más, se va a dar cuenta usted de lo que es realmente que un día, el que nos dio todo, el que nos dio la libertad, porque Él nos ha dado libre albedrío, ese nos va a pedir cuentas a nosotros. Saben que algunas veces nosotros decimos, mi mayor temor es realmente que el día que yo esté delante del Señor, Él me pida cuentas a mí y yo me rehusé a hacer lo que Él me mandó a hacer. Por eso es que yo trato de hacer y de cumplir la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros nos volvemos como aquellos que dicen, no, yo lo hago cuando quiero, como quiero. A ver, no, hermano, no. ¿Quiere que le dé una probadita de ese don que Dios le ha dado a la iglesia? Es bien simple. El Señor nos trajo con la parábola del hombre aquel que había sido golpeado en el camino y que estaba allí en el camino. Oiga, piense por un momento, ¿quiénes pasaron sobre el cuerpo de aquel hombre que había sido golpeado? Dice que uno era un levita, el otro era un sacerdote. Ah, pero yo no soy sacerdote. Oh, sí, pero cuando dice el libro cuando usted llega a Pedro, usted dice, yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Pero ¿cuántas veces no pasa sobre el cuerpo de los demás que también están apaleados, están destrozados en el camino y no los levantamos? Entonces, ahí el Señor nos pedirá cuentas a todos nosotros. Porque pensamos que solo al sacerdote y al levita le van a ver, sí. Porque hay ciertas equivocaciones, y quiero corregir esto. Hay ciertas equivocaciones. Yo a los muchachos casi nunca les digo levitas, pero hay lugares donde les dicen levitas. No, por favor, no los metan en ese rollo. No, ellos son los que ministran en la alabanza, punto, ahí. Seamos más sensatos, porque si se mete al sistema levítico sacerdotal ya es otra cosa. Entonces yo no les quiero poner más carga de la que ellos no pueden llevar. Hagámoslo sencillos y humildes, vamos, mejor que si ya después que conozcan la verdadera vocación, dice el apóstol Pablo, no les pongamos. ¿Por qué? Porque a veces me les ponen nombres ahí y ahí es una confusión. A veces le dicen a las personas, usted es levita, pero anda más chueco que otra cosa. Y me le están diciendo, no, hermano, no confundamos a la gente. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Pero el verso 6 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. A través de la historia, desde el principio, en el libro de Génesis, hasta la actualidad, se ha derramado una cantidad de sangre de hombres que con el único deseo de llevar la palabra de Dios para que otros conozcan y vivan en la verdad, han destrozado vidas, familias enteras. Y si usted ha leído un poco la historia bíblica, usted se dará cuenta que algunos de ellos fueron decapitados, otros fueron quemados, otros fueron aserrados, y cada uno de ellos, de hecho hay uno de los hombres dentro de la iglesia cuadrangular, el reverendo Leslie Kigo,
que vive allá en la India. Ellos han plantado por todo África y la India, han plantado cantidad de iglesias, y nos contaba en una ocasión que una de las iglesias que ellos plantaron, así como esta, y levantaron todo, vinieron y la quemaron. Y él tenía el instituto bíblico dentro de ella y tenía todos los libros ahí guardados. Hermano querido, incendiaron la iglesia. A ellos los persiguieron, no los agarraron, pero la iglesia la quemaron. Pero en el cuarto de atrás, así del altar, estaba la librería. Resulta que se quemó toda la iglesia, pero los libros no fueron quemados. Dios los guardó. Fue todo lo que rescataron de todo aquello. Y hay otros que también se cuentan las historias de otros siervos de Dios, que ellos no, a ellos sí los tomaron presos, los quemaron a muerto pedrada. Me recuerdo, uno de los hermanos vino de acá de Durango, por allí, por ese sector, apedrearon la iglesia y al pastor le mataron a su hijo de 14 años, que era el que ministraba en la alabanza. Murió apedreado. ¿Por qué? Porque realmente el único deseo de ellos es compartir el evangelio con otros. Ahora, aquí la Biblia está diciendo que realmente muchos han muerto por causa de ello. Y en la historia realmente el Señor condena todo ello. Vaya conmigo al Evangelio según Mateo, capítulo 23. Y mire, en el Evangelio según Mateo, vamos a leer algunos versos así salteados, porque es muy largo todo esto. El capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Hay varias cosas interesantes acá, y si usted quiere, como dijo, le voy a poner un poquito más de ayuda. Si usted va a leer el libro de Génesis, le voy a poner esto para que lea al menos el capítulo 23, para que se ayude un poquito más, ¿sí? Ahora, mire, el verso 16 dice: ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Después lo interpretamos. En el verso 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Verso 24, golpe fuerte. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Si usted todavía no va conmigo, por favor sígale, que estoy en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Verso 25 dice: ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Wow. Creo que si seguimos leyendo la Biblia así vamos a aprender también un poquito más, pero esto va a ser para otra ocasión. Verso 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pero el verso 30, ahora, ¿se dio cuenta cuánta corrección viene? Y por favor, déjeme decirle algo, esto viene de parte del Señor. Okay, esto no viene porque vayan a decir, fue uno de los profetas, fue el Hijo de Dios el que está hablando en este caso. Pero mire lo que dice el verso 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que matan ¿a quiénes? A los profetas. Y es lo que él está diciendo en Apocalipsis capítulo 16, verso 6. Ahora, pero no basta con todo y esto.
Todavía déjeme ir un poquito más adelante, porque el tema se pone más interesante. Verso 34. Por tanto, he aquí yo os envié profetas y sabios y escribas. De ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Todo esto quiere decir una matanza que nunca fue conocida, una matanza que nunca se dijo, una matanza que no nació, que no fue dicha ni en Los Ángeles, ni en el periódico de Los Angeles Times, ni en el New York Times, ni en ninguna de las revistas, ni en ninguna de las mejores revistas que se leen popularmente en nuestros días. No se habla de la masacre de todos estos hombres que han predicado, que han enseñado, que fueron crucificados. Si usted, por favor, no ha investigado un poco acerca de la guerra de los 30 años allá, lo que le llamaron la Guerra Santa. De santa no tenía nada, pero sí es conocida como la Inquisición. Ahí murieron tantos creyentes, familias enteras fueron quemadas, hombres, niños, todos ellos fueron echados en hogueras completamente. Ahora, ¿qué le quiero decir? Esta sangre no va a quedar impune. El Dios Todopoderoso, el que pesa con juicio justo, dará la recompensa a cada uno según haya hecho. Y no es que yo lo diga para decir, es que entonces usted se quiere vengar. No, yo no me voy a vengar de ninguna de estas cosas, porque no soy yo el que hace el justo juicio, sino el Señor, el que va a medir las aguas con sus manos, el que tiene control de los vientos, el que le pone paro a la tempestad. Ese juzgará con justo juicio. Ahora, por eso él termina diciendo en el verso 6, dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos profetas, también tú les has dado de beber la sangre, pues lo merecen. Y esto lo está diciendo un ángel. Ahora, por favor, ahora hagamos una pequeña recapitulación. ¿De qué sangre van a beber ellos? De la sangre misma que se convierte el mar, que se convierte en los ríos, lo que se convierte el agua dulce. Esa sangre es la que ellos tendrán que beber. Por eso sigue diciendo, también otro ángel, dice el verso 7, también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. La maldad del hombre, por eso es que cuando uno lee la Escritura, se da cuenta que la Biblia dice: los hijos no llevarán el pecado de los padres, ni los padres llevarán el pecado de los hijos, porque el justo juicio de Dios no se maneja de la manera que nosotros manejamos todo ello. El juez, un juez natural. Escuche, esto es importante, porque el juez natural, si no logra ver evidencia, da muchas veces absuelto a la persona o al criminal, lo juzga y lo da por inocente. Pero Dios, que conoce todas las cosas, que sabe todas las cosas, Él no dará por inocente al culpable. Por eso los juicios de Dios son diferentes. Los juicios de Dios, delante de Él nosotros estamos desnudos. No hay excusa que valga. No podemos nosotros decir: yo no lo hice. Usted me puede decir a mí: yo no lo hice. Usted puede decir: yo no lo hago. Usted puede decir: yo no lo tomo. Usted puede decir: jamás lo he hecho. Y puede decir todo lo que quiera. Y todos aquí podríamos caer rendidos a que usted dijo la verdad, a que usted nunca lo tomó, a que usted nunca lo hizo, a que usted nunca dañó nada. Pero yo le diré una cosa: aquel que todo lo puede, aquel que todo lo conoce, el ojo de Jehová está sobre nosotros.
Ahora, y es ahí donde nosotros nos volvemos a veces incrédulos de que algo así realmente puede suceder. El Salmo 104, verso 4 dice: el que hace los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. ¿Por qué? Porque este momento donde los ángeles van a entrar a una acción determinada para llevar adelante los juicios de Dios. Hechos capítulo 17, verso 31 dice: por cuanto está establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En aquel que hemos puesto nuestra confianza, en aquel que hemos depositado nuestra fe, ese será nuestro mediador delante de Dios. Y entonces cada uno de nosotros